Hola, en este video les voy a hablar de un problema recurrente que sucede en las instalaciones de radio que quedan mal hechas. El problema consiste en que cada vez que apagan la radio o apagan el auto o coche, como le digan en su país, se pierden las memorias de emisoras de la radio y se desconfigura la hora, o en las radios que son Android se desconfiguran cosas del panel de control y eso. El problema consiste en lo siguiente. Acá la conexión de la radio en Ethernet, cuando están divididos en dos, tienes el rojo, que es la energía, el power. Este es el negativo. Y este es el que lo dejan conectado, a veces unido a este mismo, al rojo. Entonces cuando lo dejan a la chapa y se desenergiza, este que es el cable del backup de la hora y de las emisoras de radio, queda desenergizado. Por lo tanto, no guarda la información de emisoras de radio. Este siempre tiene que estar energizado. Tiene un consumo bajísimo, no va a generar que se le descargue la batería ni nada. Este es solo para mantener la información, o sea, las memorias de la emisora y la hora. Bueno, también en las radios Android mantener las configuraciones tal cual como ustedes las dejaron. Acá, por ejemplo, es lo mismo. Este es un arnés de una radio Android y está el mismo tema. Está en otro orden, nomás está todo integrado en un puro conector. Acá está el amarillo, que es el backup, que tiene que estar siempre energizado. Este es el negativo y este es el positivo, el power, que va con la energía. Este es el que va, digamos, a la chapa y que se interrumpe cuando uno cierra la chapa de contacto. Así que eso, bueno, se me olvidó decirles acá en este arnés. Bueno, y ahí también el cable azul es el que energiza la antena eléctrica. Cuando ustedes tienen una antena eléctrica, cada vez que encienden el auto o se enciende la radio, la antena se sube automáticamente. Bueno, eso, solucionando el problema dejando estos cables siempre energizados, ahí ya no se les van a borrar las memorias de la radio ni se les va a desconfigurar la hora. Lo mismo en los conectores de las radios Android. Solucionando eso, no van a tener más problemas con que se desconfiguren las emisoras. Eso. Saludos.